Bienvenidos y bienvenidas a la segunda plenaria del Foro Mundial de Democratización del Trabajo. Aquí estoy con nuestro siguiente invitado, es coorganizador del foro. En la sesión previa, la profesora Jackie Gorsh nos ha hablado de maneras de evaluar a los trabajadores esenciales que están desmercantilizados. Así que vamos a vincular el manifiesto de democratización. Eso lo haremos con el reconocimiento del trabajo digno y seguro que también sea accesible. En este sentido, desmercantilizar significa mejorar el trabajo ofrecido, que no sea gobernado por las fuerzas del gobierno, sino por la cosecha de la inversión del sector público, que tenga propósito y que se creen garantías adecuadas para los empleados en la economía, que moviliza nuestras capacidades para cumplir con las presiones y los retos sociales a los cuales nos enfrentamos. Hay una propuesta concreta en respuesta tanto a trabajo mal remunerado y también subremunerado, que es el trabajo no remunerado. Así que voy a presentar a nuestros oradores. Tenemos algunos problemas técnicos con uno de ellos, pero voy a presentarlos primero mientras estamos hablando. Para mí es un privilegio y un honor presentarles a nuestro primer invitado, a Jean Tres, quien es un economista que se reconoce a nivel mundial. Es profesor en la Escuela de Nueva Delhi de Economía y profesor asociado en Western. Es miembro del Consejo de Economía, liderado por Esther Lador. Sus libros incluyen Una incertidumbre en la gloria, India y su contradicción, y Sentido y solidaridad, Economía para todos. Su trabajo de economía social se centra en defender los derechos de las personas sin vivienda y muchos más. Tuvo un papel clave en redactar la Ley de Garantía de Empleos, que le dio luz al programa de garantías de empleo más grande en el mundo, el cual todavía supervisa su implementación. Nuestro segundo orador, y me da un placer presentar a esta persona, espero que se pueda presentar muy pronto, es Danko Sila. Es un economista de la República de Senegal
y ha trabajado como consultor técnico en la presidencia de la República de Senegal. Actualmente es investigador y gerente de proyectos en la Fundación Luxemburgo y sus publicaciones hablan de tratado equitativo, los mercados en países en vías de desarrollo. Trabajó en temas de mercadeo. Y otro libro que pude leer hace poco, La última colonia de fábrica de África. Es el coeditor de La soberanía monetaria del siglo XXI en África y es el cofundador de Cora. Nuestro último participante y Robert Laluc no pudo estar con nosotros el día de hoy. Ella es miembro del Parlamento Europeo por parte de Francia y ha estado trabajando en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, tanto en el Comité de Asuntos Públicos, donde ha logrado la garantía de empleos para Europa como parte de su trabajo en los estímulos fiscales. Ella presentó informes sobre las malas praxis fiscales y con la noticia en los papeles de Pandora ha tenido mucha actividad laboral y por eso es que no ha podido estar aquí el día de hoy. Y puede ser que dependiendo de nuestros retos técnicos se vayan cumpliendo, puede ser que tengamos un mensaje por medio de video de parte de ella. Así que, John, te voy a dar la palabra para hablar del tema del día y me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. Jean, Drega es un programa de gran importancia, es un programa real, es de gran escala y es solidaridad. Así que, por favor, háblanos de la experiencia con respecto al punto de vista de los derechos humanos y de tu trabajo. Sí, gracias, Pablina, por invitarme a este panel. Este foro para mí es muy emocionante. He participado en otras sesiones, en especial en garantías laborales en Europa y en Estados Unidos. Para mí fue fascinante. Había una cantidad de curiosidades sobre el tema de India y su importancia para otros países, incluyendo los países adinerados. Así que creo que debo decir algo sobre eso en mi presentación. Y desde ya digo que India y su ley de garantía de empleo sobre los trabajos rurales o simplemente vamos a llamarlas garantías laborales, creo que es una iniciativa muy importante para todo el mundo porque es una demostración práctica de garantías de empleo en una escala mayor sobre un periodo de tiempo más de 15 años y esto se está fortaleciendo. Esta experiencia refleja la posibilidad y la sostenibilidad de garantías de empleo. Nuestra ley también puede verse como una práctica de los tres principios que se están trabajando en este foro mundial: democratizar, desmercantilizar y decarbonizar. Democratizar porque las garantías laborales de India han sido diseñados con respecto a programas de desempleo por las personas y para las personas, pero también participan en cualquier paso de la implementación y la supervisión, al igual que la auditoría del trabajo. Desmercantilizar porque las garantías del trabajo que se organiza en escalas mayores
alrededor del sistema de los mercados y fuera del sistema de ganancias. Tienen un propósito más que una ganancia individual. Y finalmente, decarbonizar porque hay distintos proyectos que han sido tomados bajo el ala de esta ley para la protección del medio ambiente. Ahora, puede ser que esté hablando en nombre del gobierno de India, pero quiero aclararles que no es solo el gobierno el que está haciendo esto, porque ellos resisten algunas cosas de esta ley y la han tratado de demorar. Esto también se debe al aporte de otras personas que han trabajado en la ley y que han apoyado mediante campañas. Así que puede ser que algunos ya conozcan esta ley y quiero decirles que esta ley le da el derecho a cualquier adulto a obtener un empleo en 50 días. También tiene unas distinciones en relación a temas de días no laborables. Solo tienes que ser un adulto que viva en un área rural y ahí puedes pedir trabajo en cualquier momento. Y se te debe dar trabajo en 50 días. También hay otros artículos en la ley, por ejemplo, un derecho a subsidios si no obtienes el trabajo en 50 días. Debería agregar que a pesar de ser derechos reales y humanos, a veces la realidad suena diferente. Y creo que en India no es sencillo implementar estas leyes por un sistema antilaboral que a veces puede ser hostil para las minorías. Así que los empleados deben seguir luchando en cada paso y ellos deben luchar para tener poder de negociación. En términos prácticos, cómo funciona es que los consejos, llaman los grandes patriarcados en las zonas rurales, son agencias que implementan una serie de proyectos que son proyectos que pueden ser tomados bajo la ley y esos trabajos pueden ser construcción de vías, proyectos de deforestación, proyectos de mejora de las tierras y cuando surge la demanda laboral, estos proyectos son aprobados para que así puedan contratar. Los pagos se hacen por el gobierno central en la cuenta bancaria de los empleados. Esto descentraliza el proceso de poder de las empresas corporativas. Y para darles una idea, si ven los 5 años que vinieron antes de la crisis del COVID, 75 millones de trabajadores hicieron actividades profesionales gracias a esta ley cada año y ellos hicieron 2.5 mil millones de personas o de horas hombre por año. Con la durante la pandemia hubo un descenso en la fuerza de trabajo. Y esto es uno de los argumentos centrales que se hace para la garantía laboral en Europa en el día de hoy, ya que a veces la pandemia puede parecer algo contracíclico. Y es muy importante para muchos
esta ley porque no tienen otra alternativa para poder trabajar. Puede ser que no les sorprenda escuchar que hay distintos foros, hay distintas preocupaciones y hay varios errores en la implementación de esta ley que podemos discutir en algún momento, pero para decirlos de manera general, es la falta del gobierno central para poder asumir la nómina de varios empleados y entonces eso va en contra la ley que quiere asegurar trabajo para todos. Otro problema es la corrupción. Se han visto estadísticas oficiales de que se han, se han triplicado costes en distintos proyectos, pero esta ley fue aprobada al igual que la ley del derecho a la información y esto ha sido muy efectivo para distintos proyectos y, y esta ley debería haber reducido o erradicado la corrupción, sin embargo no se ha cumplido del todo porque a veces el dinero mueve montañas y hay que tomar acciones. Aquí es donde hay una falla. También hay una movilización hacia la descentralización que es contraria a esta ley y crea un problema político porque en el esquema inicial cada estado de India es un gobierno federal, así que cada estado debería tener su propio esquema de empleabilidad y recibía créditos por ello. Pero ahora si el estado le va bien, no es claro quién recibe el crédito o los beneficios y eso afecta el entusiasmo de los estados. Y para resumir, una de las desilusiones que hemos recibido en la ley es que había una expectativa de que esto llevaría a una organización más efectiva de los empleados y eso debió permitir a que la clase obrera se movilizara de mejor manera en India, más allá de los sindicatos. Y la ley se veía para organizar. Eso se cumplió en algunas áreas, pero todavía queda mucho por hacer. Finalmente, con respecto a los costes de la ley, en esta ley en India, es más o menos 1% del PIB por año. Y esto se redujo porque los salarios fueron congelados y el PIB seguía aumentando. Así que el porcentaje del PIB hoy sería menos de 1%, que es por supuesto muy asequible aún para India. Yo pensaba que un país rico sería más difícil hacer esto porque los salarios son más elevados, pero de hecho no he tenido razón. Hoy está viendo el salario mínimo como un indicador per cápita del PIB en India y en otros países europeos como Francia, Bélgica, Alemania, y el ratio es muy similar. Si tienes un trabajo a tiempo completo, que el sueldo mínimo, parece que en India o en Francia no puedes obtener ese PIB durante el año. Lo que esto significa es que no hay razón de contribución en lo que India ha hecho a su propio salario mínimo. Debería ser más fácil porque el gasto público es más elevado en países más adinerados y porque el costo de desempleo para el gobierno, si alguien no tiene empleo en India, ellos no son un coste, no le cuesta mucho al gobierno, pero en Europa sí genera un gasto para el gobierno. Alguien en una sesión dijo que, a ver si entendí bien, costaba al gobierno 70% del salario mínimo cuidar a una persona desempleada con respecto a los beneficios de las personas desempleadas. Y si esa es la situación,
ese 30% restante que es darle personas empleos debería ser más económico con respecto a lo que cuesta en India. Así que para concluir, creo que por ello, háganlo. Si India puede hacerlo, creo que cualquier país del mundo puede hacerlo. Gracias. Gracias, John. Muchas gracias por esta vista general de este programa. Yo creo que el mundo definitivamente puede aprender mucho de él y una lección que se repite constantemente es que financiar un programa siempre ha sido un reto y sin embargo los números son muy pequeños en comparación con el tipo de otros gastos que se hacen en el sector público en objetivos del Estado y que el reconocimiento del desempleo debe ser hecho. Quiero hablar con Dongo ahora y preguntarle lo siguiente. Tú eres un economista y trabajas en la intersección del mercado laboral y la soberanía monetaria. ¿Cómo ves, número uno, la responsabilidad de desmercantilizar el mundo que parece que ha experimentado de manera agresiva los programas de empleabilidad y con respecto a cómo conectamos el propósito del Estado para ofrecer empleos decentes, trabajos decentes? Gracias. Un placer para mí estar aquí en esta conversación. La pregunta que has hecho es muy importante. En estos momentos tenemos problemas de audio y no podemos interpretar. Y también y con en estos momentos no podemos interpretar. Por varias razones, crear trabajos decentes no es tan fácil. Y creo que hay un desafío para crear empleos en África, ya que estamos en... Y este modelo alternativo tiene que estar orientado alrededor de la desmercantilización del trabajo y el derecho al empleo. Y eso es muy importante para los países en vías de desarrollo. Y esto es porque hay las relaciones con el empleo en África esta absorción con empleos abiertos se puede ver por ejemplo, en ciudades. Pero y cuando hablamos del empleo y de trabajos en diferentes sectores, tenemos, por ejemplo, horas inadecuadas, salarios inadecuados, condiciones inadecuadas. En el contexto de África, tenemos que conseguir unos salarios decentes. Y, por ejemplo, los salarios normalmente no son los adecuados porque el Estado, por ejemplo, el estatus tenemos más bajo, digamos, es el estatus de autónomo.
Y otros factores de África es su gran crecimiento demográfico. Y esta tendencia será cada vez más pronunciada al final del siglo. Y África es el 39% de la población mundial. Entonces, el mercado laboral en África subsahariana está creciendo en 18 millones cada año. Y la fuerza laboral va a estar aumentando en los países subsaharianos hasta el 2025, que podría ser unos 1.200 millones de personas. Y a causa de esta presión demográfica y estas relaciones en África, y también vemos que los elaboradores de políticas en África que intentan crear empleos para que las personas salgan de la pobreza. Pero ¿realmente es el caso de tener un empleo para toda la población? Y en África hay muchas personas que han estado sin trabajo y que nuevamente se han creado el 90% de los trabajos en el sector informal. Y muchas veces estos trabajos ni siquiera tienen protección social. Por ejemplo, en Senegal, en 2012-2018 ha crecido en el 6%. Pero no hubo una creación de trabajos en el sector durante este periodo, del 2012 al 2018. Por ejemplo, si vemos lo mismo en China, vemos que el crecimiento económico podría ser problemático si vemos, por ejemplo, en muchos de los empleos, por ejemplo, en países como la India o en África, es también informal. Si miramos otra vez a China, vemos que el PIB por cápita ha crecido en un 44% y el gobierno chino ha creado muchos trabajos y hay una presión demográfica también. Y tenemos en China el 20% de los trabajos siguen estando en el sector informal. Y lo que podemos aprender de China es que tienen una menor presión demográfica en la China que en África, por ejemplo. Tanto China como India y hacen, por ejemplo, tenemos crecimientos económicos y no han podido absorber la fuerza laboral. Y también hay otro elemento que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas que estamos haciendo a través de la tecnología, estamos haciendo que cada vez el trabajo humano sea menos necesario. Y esto es algo controvertido. Y si vemos la primera revolución industrial, nos disculpan, pero tenemos bastantes problemas de sonido, no se oye muy bien.
Por ejemplo, la migración masiva hacia América en Europa durante unos años pues hizo que la presión demográfica se redujera en Europa. Y a final de 1800 a principios de 1900 hubo muchísimas personas que inmigraron hacia América. Y, por ejemplo, la migración británica, hubo un 36% de migración británica hacia los Estados Unidos. En estos momentos no se espera una gran migraciones, pero si tuviéramos un 10%, por ejemplo, de las poblaciones del sur, y esto supone para África que no podrá exportar su fuerza laboral y la fuerza laboral los empleos tendrán que crearse en África. Después también en cuanto a las innovaciones, hay una ola actual que ha tenido un impacto transversal, que ningún sector económico se ha quedado sin impacto, y que es la creación del bienestar social. O sea que las personas van a tener que conseguir otro tipo de empleo. Normalmente en el sector agrícola se van a crear trabajos que utiliza el sector agrícola, crea trabajos en el sector secundario. Y esta realidad es algo que están estudiando algunos economistas, porque a nivel de ingresos, esto podía resultar en algunos procesos, y en estos contextos África se podría beneficiar, como el sudeste asiático, de las diferencias en la fuerza laboral. Si, por ejemplo, empezamos con la robotización, la automatización, entonces podemos pensar que mi análisis es muy pesimista, pero no es así. Lo que hemos estado hablando hasta el momento es que los puntos más básicos que se han hecho sobre el sur global, y es que el sur global no puede reproducir la misma trayectoria que el este, que Occidente, y que no se puede reproducir en el sur global por todo un tipo de razones. Si los países africanos quieren crear empleos, entonces esto supone que tienen que tener una parte del empleo total, y que hay un aumento del sector informal. O sea que las economías africanas no pueden crear este tipo de trabajo. Y entonces,
¿qué opciones políticas tenemos más allá de las opciones normales? Desde mi perspectiva, creo que necesitamos acceso a un ingreso decente y tener proyectos que estén vinculados con trabajos, contengan un salario formal y dado los desafíos de África, se puede replicar la trayectoria del Occidente. Creo que tienen que haber 3 niveles políticos, como tener un esquema de garantía de trabajos. El segundo es ayudar a los agricultores rurales con buenos precios para sus productos y tener su derecho de trabajo. Y lo último es tener una protección social independientemente del sector en el que trabajemos y que sea un acceso a la salud u otras provisiones como por ejemplo acceso al agua. Y el objetivo no es crear trabajos porque sí, sino de tratar de crear trabajos para facilitar las actividades sociales del país. Les pedimos disculpas por la interpretación, pero el audio es muy malo, no se oye bien, se corta y hemos hecho todo lo que hemos podido. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y cuando habla de todos los cambios tecnológicos e innovadores que está y vinculando sus comentarios y de volver a pensar en la economía como un proyecto general. Y creo que nos damos cuenta en el día a día y sobre todo con las crisis y las pandemias, que hay muchas necesidades sociales que no se cumplen y tenemos una crisis, ante una crisis vemos que tenemos muchísimo trabajo por hacer y que la solución de empleo directo no se está utilizando lo suficiente y los gobiernos no están llevando a cabo las iniciativas que deberían. Y podríamos hacer muchísimo más. Y tenemos un proyecto sin precedentes sobre la economía y lo que necesitamos y para tener empleos decentes. Y, voy a hablar de los comentarios de Aurore, que nos ha enviado un vídeo y que lo vamos a mandar en la expo. Si pueden ir en el botón de la plataforma donde hay vídeos y entrevistas y ahí tendrán el vídeo que nos ha mandado Aurore, nuestra tercera panelista, pero ella que nos dice que mucho de las discusiones a través del trabajo se centran, por ejemplo, en el Green Deal y hay que pensar en qué significa la transición para los trabajadores y cómo garantizamos que cuando tenemos combustibles fósiles y las oportunidades de empleo, cómo conseguimos empleos decentes. Y también ella se inspira de las experiencias del New Deal y como un modelo de cómo podemos seguir adelante. He trabajado un poco con ella y cuando hablábamos, por ejemplo, como se hablaba Jan, hemos calculado que los subsidios que se proporcionan
en nombre de la creación de empleo, creo que hay muchos subsidios para que todo el mundo tenga un trabajo decente. Y en cuestión de finanzas, normalmente se ve como un obstáculo y seguimos viendo que tenemos realmente la capacidad financiera para enfrentarnos a esas necesidades. Y viendo COVID, que es el problema más importante que hemos visto todos los países que han tenido grandes presupuestos que los han utilizado para luchar contra el COVID. Y entonces vemos que hay presupuesto para poder enfrentar esos problemas de trabajo decente. Y me gustaría preguntar, ¿qué otros obstáculos pueden ver? ¿Cómo respondemos a las preocupaciones convencionales con estos programas? Y también si ven algunas oportunidades específicas o momentos que tenemos que utilizar, que tenemos que aprovechar para poder superar estos desafíos. Y Jan, le paso la palabra. Creo que hay una gran oportunidad ahora, porque viendo las discusiones en este foro, creo que hay mucho interés en todo el mundo, que mucho más que hace 5 o 10 años. Y es una pregunta que se está haciendo cada vez más, que suscita cada vez más interés. Y yo creo que necesitamos un esfuerzo político que se lleve a cabo. Y se trata de una lucha muy larga, por ejemplo, en India, desde finales de los 70, donde hubo todas estas leyes que se llevaron a cabo. Y en la India hubo una lucha para poder conseguir estos trabajos. Y la India nunca hubiera pensado que hubiéramos a llegar a donde estamos ahora. Así que creo que tenemos que crear un movimiento. Y de lo que he estado escuchando hoy y ayer, creo que tenemos esperanza de que haya un movimiento social en muchos países que nos puedan ayudar. Y yo creo que esto es algo muy, muy, muy emocionante y que realmente nos da mucha esperanza. Muchas gracias. Yo creo que estamos viviendo en un mundo con ideas progresistas, pero creo que también tenemos obstáculos intelectuales, por ejemplo, en el caso de Senegal y de países africanos. Hay esta idea de que no es el Estado el que tiene que crear esos trabajos. Y para ellos, lo que dicen es que el sector público está corrupto, que no es eficiente y que no tiene el presupuesto. Y, por ejemplo, las instituciones financieras, las perspectivas de las instituciones financieras. Y cada vez que tenemos esta idea de que hay un crecimiento económico, pero este crecimiento económico no consigue crear trabajos. Y yo creo que entonces el Estado tendría que actuar de muchas maneras, como lo que hemos visto es que, por ejemplo, con el COVID, que hay situaciones en las que el Estado tiene que ejercer todo su país. Por ejemplo, en mi país, en Senegal, en marzo de este año hubo muchas manifestaciones nacionales porque la gente joven estaban enfadadas, estaban frustrados por todas las consecuencias económicas del COVID.
Y los efectos del COVID en Senegal a nivel sanitario han sido devastadoras, pero asimismo también a nivel sanitario la gente ha sufrido mucho. Y hubo un momento en que todo esto explotó y hay muchas las personas de 15 a 24 años que salieron a la calle para manifestarse. Y porque todas estas personas que no van a la escuela no pueden conseguir ningún tipo de trabajo. Y hay como una especie de boom social que es genial. Estamos perdiendo el audio. Se trata de algo muy prometedor. Y tenemos una visión positiva de cómo actúan los estados o cómo deberían actuar. Muchísimas gracias. Y me gustaría ir ahora a las preguntas y respuestas. Y lo que voy a hacer es voy a tratar de hacer todas las preguntas que pueda. Voy a tratar de resumir estas cosas que dicen. Sobre el programa de India y las implementaciones prácticas, si son teóricas o si en verdad son prácticas con respecto a la empleabilidad. Y si también puedes hablar algunas de las externalidades ambientales positivas que hemos leído en el programa y cómo podemos vincular eso al diálogo del cambio climático. Sí, por favor, puedes activar tu micrófono. Sí, había una pregunta sobre si esta ley laboral en India se extendía a otros sectores. Pues bien, esta fue una pregunta teórica, sí. La ley, tal cual como está, puede llevarnos a empleabilidad si debería funcionar como funcionaría en la parte teórica. Hay impedimentos con respecto a la parte rural, pero no está claro que las personas estarán contentas. Salvo estas restricciones, si funcionaría de la manera en que está hecha para servir, debería funcionar hasta por 50 años o más. No habría razón para el desempleo. Sí existiría todavía. So- Sobre todo, hay profesionales preparados que no están interesados en esta ley, porque esto está muy vinculado con trabajo de obras, horas hombre, trabajos manuales. Así que no estoy tan de acuerdo en expandirla a distintos sectores, ya que no está funcionando en la práctica como debería estar funcionando. Y esto afecta a otros tipos de políticas. Así que la idea de que puedes exigir empleo y obtenerlo en 50 días sí ocurre en algunos lugares de India, y hay lugares en India donde deseas trabajo y no lo vas a obtener. Y no solo eso, pero hay posibilidades en India donde los empleados ellos mismos no están conscientes de que tienen el derecho a exigir trabajo y que hay brechas. Creo que no deberíamos esperar mucho de este proyecto. No es que tenemos derecho a trabajar. Yo digo que es el primer paso hacia el derecho a trabajar. Si estás dispuesto a hacer trabajos manuales de manera local, obteniendo un salario mínimo, pues tienes el derecho a hacerlo. No quiere decir que obtendrás el empleo, pero es el primer paso al derecho laboral. Y eso significa que todos podremos tener un trabajo bien remunerado, con medidas sanitarias adecuadas, que sea útil, que contribuya con el ambiente.
Luego había una pregunta sobre los aspectos ambientales. Lo que digo es muy sencillo. El trabajo está llevado a cabo por la ley, digamos, la ley que toma como ala a distintas actividades están vinculadas con trabajos con temas ambientales. Con respecto, hay un trabajo que se hace con una escuela en India relacionado con temas de agua y con terrenos. Y ahí hay unas caídas de agua que si se usan de manera eficiente pueden contribuir a la prosperidad en el área rural y a la protección del medio ambiente en esa zona. Y eso es lo que se hace en la zona de Narega. Más de 1000 obras han sido hechas en esta zona. Y nos preguntamos que si funciona la ley, pues ¿por qué no se está aplicando en todas partes? Pues es claro que no pueden todos financiarse una ley como esta y es riesgoso. Pero ¿quién va a pagar por todo esto? Así que se debe empoderar a las personas y a las organizaciones para hacer estas inversiones y así contribuir con el ambiente. Es el primer objetivo. Hay proyectos ambientales en la lista de esta ley. Así que creo que esto afecta un, una amplitud de temas que estás mencionando. Más allá del cambio climático, hay mucho más, hay una brecha más grande, otras cosas que podemos tomar aquí bajo esta ley. Sí, gracias. Y parece que uno de los beneficios del empleo público es que redefine lo que es el trabajo productivo, tanto del trabajo que se hace. Puede ser que no tengamos un beneficio económico como tal, sin embargo el trabajo sea esencial y necesario en esa zona. Eso es una retribución. El planeta no siempre le paga al cliente de esa manera. Y hay asuntos que la Tierra necesita en que le trabajemos. Todo con respecto a la seguridad económica, quiero vincular una pregunta que hemos visto, aunque es para John, pero quiero que también te unas aquí. El tema de proveer seguridad económica y garantías laborales a través de VI. Tú has hablado de vincular al empleo con causas sociales. ¿Cómo ves esta intersección entre el ingreso y las seguridades laborales? El derecho al empleo es un derecho importante. Debería ser un principio y deberíamos ponerlo en su lugar. Pero con respecto a los países de África, no es ideal el relacionar la protección social con la seguridad de ingresos para tener trabajos decentes, porque el sector del Estado es limitado en varios países. La fuerza de trabajo en algunos países es más o menos el 10%. Y si dices que solo ese 10% tiene acceso a esa protección, significa que estás excluyendo un 90%. Y esto será muy difícil, dadas las economías, de lograr estas metas de manera masiva. Y por eso es que tuve esta idea de si, por ejemplo, tienes a personas y les das acceso a protección social, por ejemplo, hay personas que deben tener derecho a salud, a la educación, lo que sea que necesiten. Por razones como esta, no debemos crear una protección para el 10% y excluir a un 90%. Con respecto a la inversión,
necesariamente yo no hablaría de una tasa básica universal. Deberíamos conseguir una manera para que todos los sectores serán incluidos. Y no puedes dedicarte y dirigirte a esos sectores sin tener una estructura económica global y entender toda la estructura. Porque, ¿cómo puedes asegurar un ingreso pero no el derecho a trabajar? Esto se debe a prácticas monopolísticas, ya que hay distintos servicios esenciales que son privatizados. Yo creo que eso no sería una manera de asegurar. Si dices que hay personas que tienen acceso a el empleo, pero no quieren esos empleos porque quieren, digamos, a unos mejores empleos, ese aspecto es muy importante para muchos. Pero si se quedan en casa no tendrán nada que hacer. Y durante el COVID eso fue lo que vimos. Vimos personas en casas que no tenían nada que hacer. Había muchas diferencias. Así que más allá del tema económico y el debate económico sobre el poder, tener empleo es algo importante para muchas personas para tener significado en sus vidas. Yo específicamente la pregunta era si habían retos, si habían problemas, usan al aplicar problemas UBI en India. Bien, creo que la primera parte fue muy reflexiva, sobre todo en un país como India, que tiene instituciones democráticas y las políticas públicas no proceden por las mejoras de beneficios, utilidad, y si tenemos esta opción, esta otra, damos garantías, cómo podemos beneficiarnos de ellas. No creo que ni siquiera procede por consejos y recomendaciones de técnicos. Creo que es más un tema político. Ya en los últimos 20 años en India, a través de las prácticas democráticas y las acciones políticas, un número considerable de esquemas sociales fueron involucrados, incluyendo no solo la ley de empleabilidad, sino la ley de seguridad alimentaria, que es tan importante como esta, al menos en los últimos 2 años y durante la crisis del COVID. Y también hay esquemas de pensiones para personas con discapacidad, esquemas de nutrición para jóvenes que necesitan alimentos. También hay temas con respecto a la maternidad aquí. Así que mi opinión es que esto que hemos obtenido, estas ganancias, no deben entregarse, no deben liberarse hasta que tengamos algo mejor frente a nosotros. Y así podemos creer que existirá un éxito. Hay un sistema llamado el sistema de distribución social, que es como una UBI. Y hay algo que se ve como un UBI incompleto. Hay escenarios donde el gobierno ve esto junto con las VI. Así que regresamos al debate que lleva años sobre el sistema de distribución, si debe seguir a través de bonos, compensaciones o a través de dinero y transferencias. Ese debate para mí en este momento le queda tiempo todavía. Tenemos muchas cosas que ver porque por lo menos en India tenemos temas de diferencias enormes, en especial con temas alimentarios. Hay personas que prefieren dinero al tener alimentos y el sistema de transferencias bancarias todavía no es tan fiable. Hay experimentos que se han hecho de reemplazar alimentos con comida, sobre todo en áreas aisladas, y han fracasado. Así que no creo que el momento sea el adecuado
aunque sea viable. Así que creo que el ingreso básico universal es importante, pero no está en la mesa de conversación en estos momentos. Así que tenemos que seguir hacia unas bases sólidas de un sistema social seguro. Y en lugar de decir, no, un sistema de ingreso universal es el camino a seguir. Y el gobierno está usando esa propuesta justamente como una posibilidad para subestimar varios esquemas que se están haciendo. Y eso puede ser un sistema muy ineficiente. Así que a nivel político también tenemos que sentarnos a hablar. Por lo que yo prefiero manifestar una causa en India en lugar que aplicar esta idea de ingreso básico universal. Yo antes lo apoyaba, pero para los países más adinerados, y ahora estoy convencido de que las garantías serían mejor con otro esquema. Gracias. Esto es muy importante. Se nos ha acabado el tiempo y se nos ha acabado la hora. No ha durado casi nada. Me ha encantado esta conversación. Hemos hablado cosas muy interesantes. Gracias a todos los que se han unido. El día no termina el taller. Por favor, miren nuestras sesiones, únanse en nuestras siguientes conversaciones y gracias a todos los que hicieron el trabajo invisible detrás del escenario. Alicia, Chloe, Zoe. Hay demasiadas personas para mencionar, pero gracias a todos para que esto pudiera llevarse a cabo. Muchas gracias. Hi everyone, thank you so much for giving me the chance to speak today before you. I am very sorry couldn't be here with you today, but unfortunately my duties as coordinator for the tax affair at the European Parliament have caught up with me because of the Pandora papers and so on. I am still extremely pleased and very excited to get the chance to talk about this essential issue that is the job guarantee. I believe the idea is just like wildfire. It has only just started and it is now spreading very quickly, convincing more and more people of the urgency of its implementation. In the US, President Biden asked his administration to launch a civilian climate corps, and it should be one of the key climate provisions in the Democrat budget bill. It is directly inspired by the Civilian Conservation Corps implemented by President Roosevelt in order to put young men back to work after the crash of 1929 and the crisis. It allowed 3 million workers to take up public jobs, and they planted more than 3 billion trees, restored coastal lands, and created national parks, as you all know. In the same spirit, the Climate Corps would put people to work or in training programs that would focus on greening the economy and adapting to the climate crisis. On this side of the Atlantic as well, the idea of a European-wide job guarantee is more debated, of course. Things are going a little bit more slowly, they always are, but the very idea of providing a real safety net for workers is now being seriously discussed and even sometimes at the highest level. With almost 15 million people unemployed and 72 million people living under the poverty rate in the European Union, we can no longer rely on the usual supply-side policies to stimulate job creation. It shows us that jobs cannot be considered like a commodity. It cannot rely on the goodwill of markets, nor the logic or profitability. This is why we need to go towards a real job guarantee, why we need to adopt a direct employment policy, which is the most effective, less expensive way of creating jobs, by the way. Let's also not forget that there is a tremendous need for job creation in the ecological transition. The time left to implement the change is now very short, according to the last set
IPCC recommendation. So if we want our action to be effective and to prevent irreversible damage for our population, this action needs to be ambitious and structural. This is why we believe the job guarantee is not only a useful tool in a time of a crisis, but it is a cornerstone of a truly transformative ecological policy. By providing a job to those who want to work, this program offers a double benefit of reducing unemployment with all of its terrible consequences, while providing the labor force we need to reorient our economies towards a greener, more sustainable model. Let's not forget that investing in green and low-tech infrastructure does not necessarily require a lot of money, but it calls for a large number of workers, cleaning up the soil, planting trees, maintaining coastal areas, controlling floods, etc. All of these actions central in the protection of our environment and wildlife habitat could be perfectly handled by guaranteed jobs. They are even at the core of our proposal. But the job guarantee does not only rely on the ecological dimension. It obviously has a strong ecological dimension, but ultimately it is about meeting all the unmet needs of a society, those that are not filled by the private sector because not necessarily profitable enough, or by the state because it was considered until now that this was not its role. The employment potential is almost limitless in the protection of the environment, like we mentioned before, but also in the services to the community. For instance, the installation of solar panels, creation of recycling centers, the setting up of 2 libraries, etc. And finally, in the service to individuals, delivery of meals at home, care for the elderly, and so on. And the great news is that it wouldn't even cost that much in France. An experiment called Zero Long-Term Unemployment Initiative was launched, and it was based on the idea that nobody is unemployable and that there is in fact work everywhere in our society. We just need to create jobs. This experiment also shows that employment is not more expensive for society than unemployment. The idea is quite simple. When someone finds a job, it reduces automatically a series of costs, direct and indirect for society, a series of costs that amount to more or less 18,000 euro per year and per person unemployed. So we can take this money and convert it into a salary. Of course, the implementation of such a job guarantee mechanism, if implemented on a larger scale, mechanism will entail institutional and administrative costs that cannot be neglected. This is where Europe's come in. Our proposal is that the European Union starts funding job guarantee experimentation in the different member states as part of its action against unemployment and for jobs. We can do this actually with mechanisms like SURE that was designed to help member states finance partial unemployment during the COVID crisis, or by creating new instruments. Let's not forget that the question of just transition, and more precisely the question of the disparity between countries facing ecological transition, is absolutely central in Europe. To be clear, how do we prevent hundreds of thousands of people working in carbon industry, especially in Eastern and Central Europe, from falling into unemployment? How do we make sure these people are offered an alternative, a training and a job? How do we make sure the social dimension is not left out in the ecological transition? I believe the answer, one of the answers, is job guarantee. And I believe this argument could be key in the case for the job guarantee at the European level. Finally,
Implementing a job guarantee at the European level would be a great way to counter the effect of our economy ups and down. And like my friend Pavlina Tcherneva really clearly demonstrated, unemployment spreads just like an epidemic. Put it simply, one unemployed person throws another one out of work. Not only does it propagate in a geographic pattern, but it also inflicts severe consequences on individuals.